¿Cuántos están gozosos en esta tarde? Por el privilegio de estar con salud, el privilegio de estar con vida y sobre todo el privilegio de estar en este lugar alabando a Dios. Creo que estoy muy gozoso y bueno, primero agradecer al Pastor Guido, a Pastor Fanny y por darme esta oportunidad. Yo lo tomo con mucha delicadeza. Vamos a dar las gracias al Señor por encomendar en sus manos para que todo sea la voluntad de Dios. Padre Celestial, en esta tarde venimos ante tu presencia, Señor Jesús. Padre Santo, examina nuestras almas, nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. No podemos esconder nada, Padre. Tú sabes todo, absolutamente todo de nosotros. Perdona todos nuestros pecados, perdona todos nuestros errores, Señor, que hemos equivocado de muchas formas, de muchas maneras, Señor. Te hemos desobedecido, aún sabiendo tu palabra, aún conociendo tus mandamientos. Dios, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, perdón y misericordia, Señor. Lava nuestros corazones, renueva nuestras mentes, Señor. Fortalece nuestras almas en cada momento, en cada instante, Señor. Y gracias por este día, gracias por la vida, gracias por este momento y gracias por esta oportunidad, Señor, que hemos venido a alabar tu nombre, Señor, y también aprender algo de tu nombre y compartir algo de tu santa palabra. Gracias por esta oportunidad, Padre, Señor. Encomiendo en tus manos absolutamente todo, Señor, desde empezar hasta terminar, que sea bajo tu bendita voluntad, que sea a través de tu Espíritu Santo que nos esté guiando, cuidando, Señor, dirigiéndonos, Señor, guiando las palabras, Padre Celestial, y a tu pueblo también abriendo sus corazones, abriendo sus mentes, abriendo sus oídos, para escuchar y ponerlo en práctica y para que puedan discernir entre lo bien y entre lo mal, entre lo dicho, Señor Jesús, para que puedan corregir sus objetivos de vida, para que puedan poner en práctica lo que sea necesario y de esa forma servir a ti, Señor, honrar a ti, que ese es el único objetivo de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Dice la palabra de Dios, primera de Crónicas 29, 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, el poder, la gloria, las riquezas, absolutamente todo lo que está en los cielos y en la tierra, tuya es, oh Jehová, y tú eres excelso sobre ellos. El tema de esta tarde va a ser la obediencia en los diezmos y las ofrendas. Es un tema un poco a veces para ciertas congregaciones un poco polémicos, pero déjame decirlo, la obediencia en los diezmos y las ofrendas. Cuando alguien predica de los diezmos y las ofrendas, no se trata del dinero, no se trata de las riquezas, de lo que tengamos o de lo que demos o de lo que no demos. Se trata de la obediencia, de la confianza, de las prioridades de nuestro corazón que podemos tener hacia Dios. Posterior a eso puede venir las formas o las razones de por qué vamos a diezmar, por qué vamos a ofrendar. Primero que nada, es nuestra obediencia. Es nuestro corazón a disposición de Todopoderoso. Ubiquen en sus Biblias un texto muy conocido y seguro que lo tienen subrayado. Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Si lo tienen, digan amén. Podemos escuchar. Dice lo siguiente: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en esa palabra? Dios no necesita de nuestro dinero. Dios no necesita de nuestros recursos. ¿Cuántos tienen claro eso? Dios no necesita de nuestro dinero. O Dios no necesita de nuestros recursos. Lo que Dios necesita es nuestros corazones dispuestos a servir a Él. Y el diezmar y el ofrendar es una de las formas que debemos servir y honrar a Dios. Eso es lo que Dios necesita primeramente. A pesar de todos los aprendizajes o a pesar de todas las circunstancias que nosotros, yo creo que más de uno hemos comprobado o hemos experimentado en nuestras vidas, este tema de la obediencia o el de dar o no dar los diezmos, cada uno yo creo que tiene una anécdota sobre él, estoy más que seguro.
porque Dios a sus hijos, de todas las formas, Él siempre nos habla, siempre nos, a través de sus siervos, a través de la vida misma que pasa, siempre nos instruye, porque somos sus hijos y a sus hijos no nos pueden dejar nada si tenemos, no tenemos conocimiento, nada, si no tenemos conocimiento, si hemos escuchado más de una vez. Un punto dice, el diezmo es un acto de obediencia. Muchos dicen que en los tiempos actuales no aplica el diezmo o antes de la ley no se aplicaba. El diezmo nació con la ley, lo dicen algunos, pero no. Según la Biblia, Abraham ya hizo un diezmo cuando ganó en una batalla de todo del botín de guerra que se llamaba en ese entonces. Lo dice en Génesis 14:20. Ya hizo un diezmo para Dios, o para Melquisedec en ese entonces. Ya hizo su diezmo. Jacob también prometió como reconocimiento un diezmo a Dios en Génesis 28:22. Decía que como diezmo para él lo va a poner cuando tenía la piedrita en la cabeza, cuando tenía ese sueño, ¿no? Prometió un diezmo en reconocimiento a eso. Entonces, el diezmo siempre ha estado presente en los tiempos sin la ley o con la ley, en los tiempos de gracia, el diezmo siempre ha estado presente. Y mucho menos ahora que este mundo se mueve todo a través de los recursos, todo a través del dinero, el diezmo mucho más debe estar presente. Nosotros en el campo, yo vengo de campo, en el campo a veces dice, el diezmo no se puede dar en el campo porque nosotros no tenemos un ingreso fijo en el campo, no tenemos un sueldo, no tenemos un negocio, pero hay muchas personas que en el campo que entienden de que el diezmo es no simplemente lo que un sueldo, no, es todo lo que reciben de Dios. Cuando siembran, cuando cosechan, cuando de su vaquita sacan la leche o cuando venden los huevitos de la gallina, de todo eso ellos hacen su diezmo en el campo. Pero también hay muchas personas que dicen, estamos en el campo y no aplica el diezmo. Hay iglesias que conozco que dicen, en el campo no podemos aplicar diezmo porque no tenemos ingresos. Eso se aplica en las ciudades. Pero yo creo que más allá de donde aplique, donde no se aplique, es tener la disposición de nuestros corazones para dar el diezmo, la ofrenda a Dios. ¿Cuántos lo creen? El diezmo no puede ser una imposición del pastor, no puede ser una imposición de una doctrina, no puede ser. Simplemente el diezmo debe ser una respuesta de obediencia. Respuesta de nosotros que podemos ser como hijos obedientes, tenemos que honrarlo a Dios. Ahora, cuando dice en la palabra de Dios que haya alimentos en su casa, no exactamente se refiere a comida en la casa. El alimento es la provisión de todas las cosas, de que la casa de Dios tiene que estar de la mejor forma. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? A través de esas siembras, a través de los niños, a través de las ofrendas. Si Dios lo quisiera, en un abrir y cerrar de ojos, lo pusiera una iglesia muy grande, con lujos, con detalles y todo lo demás. Porque Dios es dueño de todo. Dios lo compara a uno de sus instrumentos, a uno de sus hijos, que tiene el corazón o tiene los oídos atentos a su llamado, para hacerte un día lo. Pero no, Dios no es tanto así como quien dice, todo te lo va a dar fácil. No, Dios nos enseña a valorar, la vida nos enseña a valorar. Y si las cosas nosotros, para nuestro templo o para lo que fuese, el lugar santo donde nosotros vamos a venir a dejar nuestras cargas, tenemos que hacerlo de todo corazón, lo tenemos que hacerlo con esfuerzo, con valor. Ese es justamente el mismo. El sacrificar nuestros, tal vez lo que no queremos dar, lo que no queremos poner, sacrificar para ese tipo. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar el valor. De lo contrario, no tendríamos ningún valor si todo sería fácil. Esa es una de las formas de que podemos honrar a Dios. Y también creyendo que lo que nosotros hacemos, los recursos de cómo nosotros administremos, de acuerdo a eso es que se ve quién gobierna nuestras vidas. Si nosotros no somos obedientes en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, sabemos claramente que no es Dios quien gobierna nuestras vidas, es el dinero que gobierna nuestras vidas. Porque el mundo es así, la vida es así, lo económico es así. Dice, yo he ganado cada centavo, no tengo por qué dar la a nadie. Y refiero en todo sentido, no solo en diezmos, no solo en las ofrendas, sino en todo sentido de dar. En todo sentido de dar, en ayudar a los necesitados, a todo lo demás. Y si se lo hace, no se lo hace por lástima, se lo hace por compasión. Por ese mismo compasión que Dios tuvo con nosotros cuando envió a su Hijo, por eso se lo hace, por compasión. Y esa compasión que se tiene hacia otras personas no llena nada mejor que eso el alma de cada uno, el corazón de cada uno. Eso se siente satisfacción. Y eso es lo que es el principio de saber dar y el principio de saber obedecer y obedecer sus mandamientos.
Lo contrario de la obediencia, que abre las ventanas de los cielos, que nos da absolutamente todos los anhelos de nuestros corazones, de manera como lo queramos, de la manera como lo queremos. La desobediencia también trae sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de la desobediencia a este principio de diezmo y la ofrenda? Primero, no es exactamente que vamos a estar pobres, que vamos a faltar el dinero, que no vamos a pagar nuestras obligaciones. El tema del dinero es una pobreza, o creemos que es una pobreza, pero no. Lo más valioso de nosotros es la escasez o es la pobreza espiritual que como un hijo de Dios puede experimentar cuando desobedecemos este principio. Es la escasez espiritual, porque a partir de lo espiritual mana todo. De ahí vienen todas las obediencias, de ahí vienen todos los recursos de lo que podamos tener. Entonces, lo primero que trae la desobediencia no es la falta de dinero, es la escasez espiritual. Si nosotros no estamos diezmando, no estamos ofrendando, vamos a tener una escasez espiritual. Y esa escasez espiritual nos va a llevar a una consecuencia ya en lo terrenal o ya en lo material, a falta de muchas cosas. Nosotros como hijos de Dios debemos saber que tenemos un Padre que es dueño de todo, que tenemos un Padre así que es tan grande en su amor que nos dio la vida eterna, y dentro de esa vida eterna nos puede dar muchas cosas, todo lo que anhelan nuestros corazones. Nuestras mentes o de los humanos son muy limitados. Solo nosotros a veces tal vez podremos pedir, Señor, solo quiero una casa para no pagar un arriendo, quiero un carro para no pagar un Uber, solo eso. No, pero Dios en su mente o Dios en su omnipotencia no te puede dar solo una cosa. Dios te puede dar muchas cosas, y con el fin de cómo nosotros administremos, con el fin de cómo nosotros bendigamos a otras personas, de cómo podemos ser administradores o ese canal de bendición, ya sea para sus siervos, ya sea para su ministerio, ya sea para las personas que necesitan. Pero para esto, ¿qué hace falta? Poner a disposición nuestros corazones, ser buenos administradores, mostrar en lo poco lo que podríamos ser en lo mucho. La palabra de Dios dice: si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Como hijos de Dios, muchas de las veces, a nosotros sí nos hace fácil poner un diezmo, poner una ofrenda cuando recién cobramos. ¿A cuánto le ha pasado? Cuando recién nosotros estamos cobrados fin de mes, así pongo la ofrendita, ok. Es lo más fácil que tal vez podemos hacer. O al contrario, algunos cuando recién cobran es lo más difícil también, porque están gobernados por el dinero. A veces nos duele poner los dolaritos que hemos ganado. ¿Es por qué? Porque nosotros no estamos teniendo la obediencia y no estamos teniendo claro que esa desobediencia nos va a traer escasez espiritual. Ahora, sabiendo que todo es de Dios, el tiempo, los poderes, el trabajo que nos da, sabiendo que es todo de Dios, nosotros, ¿por qué deberíamos tener ese corazón de decir, no lo quiero dar a Dios? Si a fin de cuentas es de Dios. ¿Cómo es de Dios? Exactamente el dinero que te pagan por su vender o por su... Eso es una bendición que Dios da a nosotros, sí, pero más antes de eso, Dios nos dio la vida. Dios nos dio la salud, la inteligencia o la sabiduría para trabajar en lo que podemos o para administrar el negocio que tengamos. Entonces, en ese momento, ya fue todo de Dios. Que después nosotros ganemos nuestro dinero es otra cosa, pero primero fue de Dios. Entonces, cuando regresemos, cuando llegamos al punto de que tenemos que dar o no dar a Dios, ¿cómo no podemos darlo? Si todo es de Dios, nosotros solamente somos unos administradores en esta tierra. Nosotros no somos eternos en este mundo. Lo material, lo terrenal, sí nos facilita de muchas cosas en esta tierra, porque así es la voluntad de Dios. Dios no mandó aquí a sus hijos a sufrir necesidades. Dios no mandó aquí a esta tierra a hacer, como dice la palabra, a hacer cola, sino a hacer cabeza. Somos de real sacerdocio, pueblo escogido, el linaje real, todo lo que dice. Eso es verdad. Nosotros debemos tener en la cabeza que a partir de que somos hijos de Dios, lo merecemos todo, porque somos sus hijos. Y Dios es el dueño de todo. Entonces, ¿dónde radica? ¿Cómo lo merecemos? Es en la obediencia. De cuánto merecemos de todos los recursos de este mundo es en la obediencia. Esa medida de nuestra obediencia que Dios nos bendice, esa medida de la capacidad de nosotros poder administrar, poder repartir los recursos que Dios nos bendice. La parábola de los talentos, que es un tema muy extenso y muy hermoso a la vez,
Eso es lo que nos dice. Y Dios bendice de acuerdo a nuestras capacidades o a nuestra disposición de nuestro corazón, o simplemente de acuerdo a cómo nosotros estemos dispuestos a obedecer su mandamiento. Dios no pondría recursos en alguien que no le gusta dar. Dios no pondría, ustedes como padres, la mayoría saben, dice, ustedes no darían a su hijo, denle $1, pero en un rato terminó todo, no podrían dar $10. Pero si ese $1 lo guarda y lo hace aguantar 2-3 días, después sin dudar lo darían $10, porque quién sabe, con esos $10 ya guardó una parte en su chachito, ya destinó otra cosa, no compró un juguete o una golosina exactamente, sino tal vez compró una vincha, algo que sirve. Es algo parecido, igualito en nosotros. Si nosotros recibimos de Dios y malgastamos o no utilizamos para sus fines, Dios no va a dar más allá de eso, porque ya nos está poniendo a prueba y nosotros no estamos respondiendo bien. Es lo que a mí me pasó. Es lo que en algún momento yo lo experimenté, carne propia, como suele decir, y lo admiro mucho al pastor cuando dice, yo predico desde mi verdad. Y es verdad. Solo alguien que ha vivido la realidad, solo alguien que sabe cómo es esto, o del fondo de la que fue rescatado, puede hablar de algo que Dios es real. Solo alguien que estuvo quebrado, hecho pedazos, puede hablar. Alguien que sea artista, que puede hacer obras de arte con los pedacitos que quedan. Y yo puedo decir en este tema financiero, en la vida misma, yo soy uno de ellos. Por eso yo tengo tanta gracia, tanta gratitud por la gracia que he recibido de Dios. Amén. El tercer punto dice, la obediencia abre las ventanas de los cielos. ¿Cuántos lo creen que la obediencia abre la ventana de los cielos? Dios dice en este versículo, yo creo que en ningún lado del versículo, ninguna promesa lo dice, probadme en esto. Incluso en su amor más grande, cuando dice que mandó a su hijo para salvarnos y todos los demás, no dice, probadme aceptando a mi hijo a ver si yo le salvo, no. En este verso lo dice, probadme, y yo no los abriré la ventana de los cielos. ¿Cómo es la forma de probar? No es poner condición. No es venir y decir, hoy día yo voy a ofrendar una cantidad X de dinero, mañana yo voy a recibir el doble. No es así. No funciona así. Cuando dice probarme, nosotros lo probamos con nuestro corazón. Nosotros ponemos nuestra obediencia, reflejamos nuestra obediencia hacia Él con nuestro corazón, con un corazón sencillo, con un corazón humillado, sin interés de nada, o sin ni siquiera decir a su pastor o a nadie, pastor, yo ya aprendí, yo ya diezmé. No, al revés. Dice la palabra, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, o al revés. Entonces, ¿qué radica? Que nosotros, mientras nosotros tengamos nuestro corazón conforme a Dios, de lo que vamos a dar, de lo que ni siquiera vamos a dar, solo vamos a obedecer, porque esa es la forma correcta de decir. No vengo aquí a dar diezmo, no, vengo a obedecer. Vengo a obedecer su palabra, vengo a decir, Señor, simplemente eso es lo tuyo y esto es lo que necesito, dar a Dios, nada más. Entonces, dentro de eso, la obediencia, y en ese caso, cuando Dios sepa, cuando Dios conoce nuestros corazones, Él lo va a abrir la ventana de los cielos, dice. ¿Y cómo va a abrir la ventana de los cielos? No es una forma de que diga, va a caer del cielo un dinero, o va a ganar mañana la lotería, o lo que sea. No, así no es así. Dios no funciona así. Dios no dice, haz esto y mañana te recompenso el doble por 10 o lo que sea, como dicen aquí en la tierra. En la tierra sí te dicen los humanos, sí, trabajas más, ganas más. De un día al otro, ¿no? Dice, hoy día querías trabajar y te pago más. Bueno, así funciona. Pero Dios no. Dios te pone a prueba. ¿Por qué tiene que poner a prueba a nosotros? Por nuestra constancia. Porque el ser humano es fácil, pero es muy débil al momento de dedicar las cosas a Dios y se desmaya muy rápido. Entonces, Dios no te va a responder en la primera. Es más, Dios ya te respondió en ese momento, pero solo que Él sabe el momento que te va a mandar. Dios con esa acción, con esa fe que hiciste al poner tu diezmo, ofrenda, ya movió muchas cosas para que lo que tú hiciste se cumpla. Ahora depende de nosotros en qué tiempo lo cumplo, en qué tiempo la desobediencia, o con la obediencia sigue adelante, en qué tiempo lo merecemos a que cumpla. Simplemente eso. Dios en su grandeza o en su magnificencia
puede utilizar de muchas formas de hacer llegar las bendiciones a nosotros, de las formas que nosotros no imaginamos, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, en los negocios. De hecho, retomando que la desobediencia es una escasez espiritual que nos trae, la obediencia pues sería una sobreabundancia en lo espiritual, porque hay muchas cosas, no solamente en esta vida, no todo es dinero, no todo es dinero. Nosotros podemos dar de nosotros nuestras mejores alabanzas, nuestra mejor adoración, nuestra mejor oración. Eso es lo normal, eso es lo que Dios pide de nosotros. Es igual que los diezmos y las ofrendas. Nosotros debemos dar de una forma natural, porque solo es una obediencia a Dios. Entonces, el dinero, el que dice que nos empobrece o nos enriquece, es simplemente una teoría, porque el dinero solo es un instrumento. La pobreza no es un estado de una cuenta, no es el estado de cuántos bienes nosotros tengamos o de qué tantos ceros tengamos en la cuenta o de qué tan endeudados estemos. No es eso, eso no es ni pobreza ni riqueza. La verdadera riqueza o la pobreza nace en la mente. ¿Por qué en la mente? Y mucho menos para nosotros los cristianos, nace en nuestros corazones cuando sabemos y aceptamos que nosotros somos hijos de Dios y que nos merecemos todo. Y no merecemos vivir en la necesidad. Mi pastor, mis líderes, las cantoras, todos no se merecen vivir en la necesidad. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, porque honran a Dios, honran a Todopoderoso. Entonces son merecedores de todo lo que hay en esta tierra. Es simplemente encontrar el camino hacia allá a través de la obediencia. Muchas de las veces nosotros con el dinero tal vez que tenemos nos sentimos, por un momento nos sentimos bien. Te digo también de una forma que yo lo he vivido, por más dinero que se tiene, por más recursos que se tenga o comodidades, caros que se tenga, siempre hace falta una cosa que no se puede llenar. No se puede llenar con la mejor compañía, con la mejor alimentación, con el mejor sitio. Y eso es el vacío que sienten nuestros corazones y en nuestra alma, que solo puede ser llenado por Dios. Entonces no es muy procedente cuando nosotros decimos, tal vez, no voy a poner el diezmo porque me quedo pobre. No, nosotros tenemos que poner el diezmo porque ni siquiera, ni el dinero no es de nosotros, y solamente es la obediencia o la desobediencia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a continuar. En el libro de Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con todos tus bienes y con todas tus primicias de todos tus frutos. Todas las bendiciones que hemos tenido hasta este momento, sabiendo que es de Dios, nosotros simplemente debemos obedecer. Que valga la pena redundar en esto, la obediencia es lo único que nos puede hacer entender sobre la realidad de los diezmos, de las ofrendas y los resultados de eso. Solamente la obediencia, ¿no? Ahora, las ofrendas son más allá del diezmo. El diezmo tal vez nosotros podemos hacer un número rápido, digo, gané esto y este es mi diezmo. Pero ahora, ¿cómo hacemos con las ofrendas? ¿Cómo sabemos que nuestra ofrenda es lo que agrada al Señor? ¿Cómo sabemos? Tal vez es un poco más complicado, ¿no? Porque dice, el diezmo es la obediencia, pero la ofrenda es amor y gratitud. ¿Cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda al momento de dar? El diezmo es por obediencia, pero las ofrendas son por amor y por gratitud. Nosotros, por amor, por gratitud, a lo que hacemos todos los días, a lo que hemos recibido todos los días, por esa gratitud, debemos ofrecer nuestras ofrendas. Así como ofrecemos nuestro tiempo, así como ofrecemos nuestras alabanzas, así como ofrecemos nuestro corazón al servicio de Él, no podemos ofrecer un corazón a medias. Tenemos que ofrecer un corazón completo. Ya de por sí muchas veces, bueno, en lo personal, a veces en servir en el ministerio lo hacemos a medias porque no venimos todos los días al culto por situaciones, estudios o lo que fuese. O si venimos, a veces venimos por hacer tal vez presencia, excepto los aquí obviamente, ¿no? O venimos por costumbre. O a veces perdemos el tiempo de venir a decir, me voy porque tal vez el pastor me hable, ¿no? Nosotros venimos porque necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos alabar a Dios. Y es lo mismo con la ofrenda. Lo debemos hacer porque necesitamos de Dios, porque necesitamos ser gratos por Él. Segunda de Corintios 9:7 dice, y aquí está el secreto de las ofrendas.
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza y ni con necesidad. Cuando nosotros a veces sentimos que damos con tristeza, es cuando a veces que das eso que quieres dar una cosa, pero tu corazón o tu mente terrenal te dice, no, eso es mucho. No, te vas a quedar sin para la cena, te vas a quedar sin para la semana. O los niños o los jovencitos dicen, no, eso es para mañana mi colación. Ahí no lo doy, solo doy la mitad. Por eso, ahí es donde estamos nosotros dando con tristeza. Y muchas de las veces Dios no quiere, Dios no acepta eso. Muchas de las veces Dios te dice y te dirá, y por experiencia te lo digo, si vas a poner lo último a Dios, es mejor que no se la ponga. A veces es duro, pero es así. Dios es así, tan real y tan justo y tan directo que te dice, lo primero, sabe de su corazón. Tal vez de todo lo que yo lo he dado, no sé qué tan porcentaje habré dado de acuerdo al corazón de Dios. Es una pregunta que yo me suelo hacer todas las veces y con al momento de ofrenda, decir, Señor, es lo que quiero dar de todo corazón. Y es en ese momento que experimenta uno, cuando está atento a los oídos espirituales, cuando una palabra te impactó en una prédica, o cuando en el momento de entrar al templo sentiste esa unción, es ese momento que pones a disposición tu corazón y con ello también tus finanzas, tus recursos. Amén. Entonces, en ese momento, yo creo que a todos lo haya pasado. ¿Cuántos han sentido cuando empiezan a pedir, a recolectar las ofrendas, ese algo que dice, yo quiero poner más de esto? Yo creo que más que uno, todos lo han sentido. Eso es real. Y eso no eres tú, no es tu forma de pensar. Eso es el Espíritu Santo que te está diciendo, te está tocando tu corazón, tu mente, porque venimos y decimos, Señor, estamos bajo tu voluntad, haz de acuerdo a tu voluntad. Pues Dios está haciendo su voluntad, nos está tocando nuestros corazones y nos está diciendo, Julio, pon esto. Tú crees que solo tienes esto, no, pero ahí tienes más. Y si a eso nosotros cerramos la puerta, ahí estamos dando con dolor. Pero si nosotros simplemente ponemos a disposición, escuchamos ese llamado con un corazón o con un oído atentos a su llamado, lo que nace en tu corazón, así puede ser lo último que tengas ese día en su bolsillo o en su cartera. Si eso te hizo sentir, si lo das, eso es lo que en realidad va a llegar, va a agradar a Dios. Así como hizo la mujer viuda, que puso pequeñas cositas, pequeñas moneditas, ¿no? Pero lo puso todo y lo puso de corazón. A diferencia de todos los otros, de los sacerdotes y todo lo demás que colocan, lo mejor que según ellos creen que es lo mejor, pero no es lo mejor. Como dijo Jesús, aquella mujer dio todo y así nosotros debemos. Claro, en la salud financiera de cada persona es un poco imprudente decir, no, si hoy día tengo todo lo que tengo planificado para la semana, no lo voy a poner, digo, solo voy a poner esto. Déjame decirte que Dios en esas cosas le sorprende. Y si nosotros no nos permitimos que nos sorprenda, así que nos cerramos nuestro corazón, cerramos nuestros bolsillos, no vas a experimentar esa bendición o ese milagro, diría, de Dios de cada día o de la semana. A mí en lo personal me ha pasado. Yo digo, en una ocasión, en un ministerio que usaba cuando era todavía joven, cuando uno tenía los recursos medidos, cuando se cobraba un fin de semana y para el miércoles ya no tenías dinero, porque como joven eras muy mal gastado. Yo era un joven. Bueno, muchas de las veces siento que es lo mismo, pero Dios no tiene misericordia. Entonces, ¿qué pasa? Que en una ocasión, en un culto, yo creo que tenía como $20 para la semana, pero como yo vivía solo, pues tenía que darme modos. Y tenía solo 20, no era porque no había pagado o no, Dios me había bendecido, pero yo creo que había gastado, yo no sé, pero solo tenía eso. Y en esa tarde la prédica el pastor dice a todos, o sea, póngate conforme a lo que dice tu corazón. Y mi corazón decía, debo poner todo lo que tengo. Y era lo único que tenía. Y no, o sea, así sin dolor, sin nada. Yo coloqué, me fui, puse lo que así, con satisfacción y todo lo demás. Creo que esa semana, a partir de que salí de la iglesia, que pensé que iba a ir caminando, no me fui caminando. Fui en un carro y gratis, normalmente iba gratis. Sí, de verdad. Entonces, y de esa semana para mí fue la mejor semana. No me faltó la comida, no me faltó el almuerzo, no me faltó absolutamente nada. Entonces, Dios sí responde a
a nuestros actos. Y lo hace de una forma natural. Solo nosotros tenemos que permitir a que Él actúe sobre nosotros, con nuestra obediencia, nada más. Dios no mira, dice, la cantidad de lo que cuando nosotros ponemos una ofrenda, ¿no? Es la actitud. Y cuando hay actitud puedes poner cualquier cantidad. Es la fe. Que tu fe es tan grande, puedes poner cualquier cantidad. Ah, no, una monedita, un billetito. Eso es por la fe. Es por la fe. Y los diezmos, las ofrendas o las siembras es una forma, es el sacrificio que nosotros podemos hacer para saber cuánta fe tenemos o cuánta confianza tenemos en Dios. Dirían los estadistas, es una forma de medir, es un indicador, diría, de cómo nosotros ofrendamos, es de cuánto confiamos en Dios. Si nosotros no confiamos en Dios, duramente vamos a querer poner así como Dios dice. Pero si confiamos en Dios, sin pensar dos veces, sin dudarlo, lo vamos a hacer. Vamos a seguir a continuar. Cristo y el principio del dar. ¿Por qué nosotros tenemos que dar? Lo que decía hace un momento, bueno, en el principio, ¿no? Dad y se os dará, dice Lucas 6:38. Nosotros tenemos que saber dar. Hay un en teología, me parece, dice, vivir para dar o dar para vivir. No, nosotros tenemos que dar para vivir. Primero tenemos que dar para vivir. Muchos de nosotros decimos, yo lo diezmaría y lo ofrendaría si Dios me manda un buen trabajo o Dios me bendice de muchas formas, en sobreabundancia. Pero todavía no hemos dado. No hemos dado con lo que hemos tenido. No hemos dado con lo poco que hemos tenido. Entonces, ¿por qué nosotros podemos esperar? O poner en esa situación o poner en esa condición a Dios cuando decimos, Señor, dame un trabajo tan bueno que yo voy a ser fiel en los diezmos. Dios te va a decir, ahora tienes algo, un ingreso pequeñito, ¿eres o no eres fiel en los diezmos? Si tú dices, necesito expandir mi negocio y ahí sí seguro voy a diezmar el doble, Dios te va a decir con el negocio que tienes ahorita, si diezmas o no diezmas, puntualmente o ininterrumpidamente. Entonces nosotros debemos saber nuestra respuesta. Si nuestra respuesta es sí, Señor, con el trabajo que me has dado, te ofrendo, te diezmo, sí, con esa seguridad, Dios te va a bendecir ese trabajo nuevo, ese ascenso que pides o ese negocio que pides, porque nosotros estamos siendo sinceros con Dios. Es la única forma de ascender en un trabajo o expandir los negocios o generar más ingresos. La única forma es dando a Dios. Incluso los empresarios más grandes dicen, mientras tu primer socio sea Dios, tú despreocúpate. Ese es el secreto también de las empresas que tienen principios cristianos, que nosotros como cristianos debemos tener. Pues no podemos tener gran empresa, pero podemos tener un negocio, podemos tener nuestro emprendimiento en lo que fuese, pero si tenemos como primer socio, el principal, a Dios, no nos puede ir mal. El mismo Dios que te dio la idea de tu negocio, el mismo Dios que te dio sabiduría o tu anhelo o tu pasión para trabajar, el mismo Dios te va a traer muchas cosas, muchas bendiciones, grandes cosas, y Él te va a decir, simplemente pruébame, simplemente obedéceme, porque yo estoy dispuesto, estoy listo para darte todos los recursos, todos los recursos o lo que está dentro del reino. Simplemente nosotros debemos actuar con nuestro corazón sincero y humilde. Nada, lo resto, Dios, ¿cuántos lo creen? Amén. Así como Dios mandó a su Hijo unigénito y así como Cristo dio su vida por nosotros debemos tener ese principio de dar, ese principio de compartir, porque es también un mandamiento de la Biblia, el dar, el compartir con el prójimo, y no es porque le decía antes, y no es porque nos sobra, no es porque no tenemos a quien dar, no, es por obediencia, es porque eso siente tu corazón, y eso es porque eso demanda a Dios de tu parte. Si Dios te bendijo en una cosa, es para que tú seas bendición de otra cosa. La otra semana, hace no mucho, constaté algo que nosotros, yo la tenía un poco claro, pero
de una persona así, incluso no tan conocida, me sorprendió esa palabra cuando dice, tal vez nosotros como dueños de negocios o como trabajadores o como empresarios, ¿por qué tenemos éxito a pesar de la desobediencia? ¿Por qué esa empresa o por qué ese negocio se mantiene de pie, libre de cualquier secuestro, libre de extorsiones, libre de todo? Buena parte de la voluntad de Dios. ¿Por qué lo hace? No es exactamente tal vez por nosotros, es por las personas o es por los beneficiados que están atrás de esa empresa. Es tal vez en nuestro medio, si es por el negocio, es por sus hijos que están pidiendo a Dios. Es por sus hijos de que Dios no quiere que pasen necesidades. Es por ello que a pesar de nuestros errores, Dios sigue bendiciendo a esa empresa. Dios sigue bendiciendo nuestras vidas. Dios sigue bendiciendo nuestra salud. Porque Dios es un Dios de promesas y Él siempre cumple las promesas a pesar de todo. Bueno, y como última parte, ¿qué es todo esto? ¿Qué es la conclusión de todo esto? ¿Qué es lo que nosotros, por último, de todo lo que hemos escuchado, de lo que vamos a ver, ¿cuál es lo importante de esto? Saber, convencernos de ese corazón, poner a disposición para decir, la ofrenda no empobrece, el diezmo no empobrece, simplemente ordena tus finanzas. Simplemente te da una claridad, una confianza para decir en un trabajo, a mí me va a ir bien, yo voy a poner un negocio sin dudas. ¿Por qué? Porque estoy ordenando, porque lo primero que estoy haciendo es diezmando y ofrendando. Ese es el orden que debemos tener todos y ese es el orden que viene de Dios. Y ya de ahí para allá, como complemento en lo terrenal, hay muchas estrategias, hay muchos complementos, el orden financiero, la educación o la cultura financiera, hay muchas cosas. Pero créeme que cuando yo he leído muchos libros y he escuchado muchos conferencistas internacionales y todo lo demás, todo parte del principio y del centro que es Dios. Después de eso hacen las estrategias de que cómo administrar nuestro tiempo, de cómo administrar nuestro dinero. Primero es Dios, desde ahí parte todo. Y nosotros como cristianos tenemos ese privilegio de ya conocer a Dios. Créeme que muchos cristianos, muchos empresarios que no son cristianos tienen éxito por el simple hecho de que siguen a pie de la letra esas estrategias que fueron fundadas, que fueron hechas partiendo que el centro es Dios. Y nosotros entonces tenemos un doble privilegio de ya conocer a Dios, ya saber de cómo Dios nos ha sacado de la muerte, Dios nos ha librado de todo, Dios nos ha bendecido de manera inmerecida y sobre todo de que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Con eso nosotros debemos tener todo más que cualquier empresario del mundo. Tenemos el reino de los cielos, debemos invertir en los negocios del reino, eso es lo único. Dios hará dentro de ese reino cualquier cosa, cualquier conexión para que tus sueños, tus metas, tus anhelos se cumplan, mientras esos sueños y esos anhelos vayan de la mano de honrar y obedecer a Dios. Pastora, gracias por el tiempo. Espero que haya compartido algo de valor, tal vez, y agradezco el tiempo de ustedes. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar las gracias. Y si este tiempo, si algo de lo que Dios habló te dejó pensando, o te llegó al corazón, o te dejó pensando en la mente, es porque Dios te habló, es porque Dios te quiere profundizar en algún momento con el pastor o con los otros siervos, te va a profundizar mucho más. Nosotros hemos escuchado un poquito, muy poquito de la palabra, pero si eso te dio una curiosidad, o si eso te abrió tu corazón hacia eso que dices, ¿será o no será? Dios ya te puso esa duda en tu corazón. Y tienes que estar dispuesto para escuchar o para hacer lo que dice con los siguientes prédicas, o cuando los siervos vengan aquí, el pastor venga aquí. Tenemos que estar dispuestos con ese corazón. Vamos a dar gracias a Dios. Alza sus manos, vamos a decir, Padre Santo, gracias por este tiempo. Gracias por todo, Señor. No merezco absolutamente nada, Señor, en esta tierra, tal vez la desobediencia, por todas las cosas, por nuestras debilidades, por nuestro desorden, por nuestro tal vez deshonra que hemos hecho a tus siervos, a nuestros padres y a tu santa palabra misma. No lo merecemos, Papito Dios. Simplemente por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, has tenido, Señor, con nosotros el privilegio, Señor, de bendecirnos de todas las formas. Bendecirnos con la vida, con la salud, con un trabajo, de bendecirnos con el pan de cada día, Señor, con un techo donde descansar,
con una mesa donde compartir, papito Dios. No lo merecemos, pero tú lo has hecho simplemente por la misericordia de nosotros, por la promesa que tienes para nosotros, con nuestros hijos, con nuestra generación. Simplemente por eso, porque tú eres el Dios de promesas que cumple a cada uno de ellos, Señor Jesús. Te damos las gracias, te damos la honra, la gloria solamente a ti. Reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros errores, reconocemos la falta de nuestra sabiduría, la falta de nuestro entendimiento, que solo proviene de ti. Por eso te pedimos, Señor, danos más sabiduría, más inteligencia cada día, para poder administrar nuestras finanzas, para poder, Señor, controlar nuestro corazón, nuestra mente en esta obediencia, Señor, venir hacia ti y decirte: Padre, esto te corresponde porque no es nada mío, Señor, honrarte de esa forma. Hemos desobedecido muchas veces, perdónanos, Señor. Porque queremos poner a disposición nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros recursos para servirte, Señor, de todas las formas que tú nos has mandado, de todas las formas que tú nos has dado las directrices, Señor, en tu santa palabra. Recibe, Señor, todas las ofrendas, todos los diezmos que nosotros traigamos a este lugar, que nosotros traigamos hacia tu altar, Señor, hacia tu casa, y bendícelo, Padre, como aquella tierra fértil, como aquella tierra lleno de manantiales, lleno de toda la gloria de tus cielos, Señor, de tu reino. Bendícenos, papito Dios. Creemos, confiamos en ti, en tu promesa, en tu palabra, Señor. No podemos, Señor, pasar desapercibidos de tu santa palabra, de tu promesa sobre todo. Bendícenos sobre eso, Señor. Habla a nuestros corazones. Señor, toca nuestras mentes, nuestras almas, para rectificar si estamos en algo fallando, para rectificar si no tenemos claro este tema, papito Dios. Sea tú quien nos hable a través de sueños, a través de ciertos, a través de todas las cosas. Que sea posible, Señor, papito Dios, que te damos la honra, la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te pedimos, creemos y confiamos. Amén.